Este libro nace, no voy a contar cosas que están en el libro, ¿de acuerdo? Porque el libro ya está ahí y ya está. Así que puede leerlo quien quiera. Voy a contar algunas cosas que en el libro no están, pero que tienen que ver mucho con lo que la historia que ahí se quiere narrar. Yo lo escribí con 2 o 3 propósitos. El primero, y el que me importaba más, era sacar la historia de España del problema de la excepcionalidad. Eso era muy mala compañía. La excepcionalidad no permite al ser humano conocimiento. Nosotros comprendemos por comparación. Entendemos una cosa poniéndola al lado de otras semejantes y entonces podemos medir. La leyenda negra no tenía nada con que se la pudiera comparar. Aparecía, por lo tanto, como una especie de ornitorrinco en la historia de Europa, y entonces uno podía agrandarla tanto como quisiera, podía reducirla también tanto como quisiera, podía cambiarle de color y podía hacer con ella cualquier cosa. Por el hecho de que no se podía medir, no se podía calibrar lo que significaba. Por eso está esa primera parte en la que yo intento definir qué es eso de la imperiofobia. Es decir, en qué consiste, porque es un fenómeno reiterado en la historia y es visible, por ejemplo, en la de Roma, muy visible en la de Roma. ¿Cuál es ese modelo de reacción humana, a fin de cuentas, y perfectamente comprensible, que nos hace rechazar la eminencia, que nos hace rechazar lo que destaca, aquello que sobresale y que no es exactamente igual que nosotros, pero por arriba? Claro, todos estamos dispuestos a aceptar que existe un racismo por abajo, pero casi nadie se pone a reflexionar en que el racismo puede existir también por arriba. Es decir, que el rechazo a la diferencia se puede producir en esos dos niveles, arriba o abajo. Que uno se proyecte su visión negativa sobre un grupo humano que es periférico, pequeño, marginal, pobre y que sufre toda clase de discriminación, eso es comprensible. Eso lo entendemos todos muy bien. Ahora, que uno proyecte ese rechazo de la diferencia también hacia un grupo humano que en absoluto es marginal, que no es periférico y que precisamente si todos lo conocemos es porque destaca y hace cosas excepcionales en la historia del conjunto de pueblos con los que vive, ahí ya no estamos tan dispuestos a comprender o a aceptar que eso pueda ser racismo, pero lo es. Dibujar cómo se desarrolla, digamos, un proceso imperiofóbico exigía varios ejemplos, que son los que en el título del libro aparecen. Yo he intentado establecer ese modelo en la historia de Roma y cómo aparecen ya en la historia de Roma todos esos movimientos, fundamentalmente procedentes del Mediterráneo oriental, de los griegos alejandrinos, también de los historiadores judíos, etcétera, en los que hay una visión de los romanos que incluso ha llegado hasta nosotros, es decir, los romanos que son muy brutos, ¿no? Y eran un pueblo con muy poca capacidad artística y eran, en fin, hay una serie de estereotipos sobre ellos que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Después eso se podía aplicar a otros imperios modernos y me interesaba esto para que mis lectores lo vieran cómo funciona ahora. La visión que tenemos de los estadounidenses es una visión absolutamente imperiofóbica. Los estadounidenses son tan brutos como lo fueron los romanos. Los estadounidenses, todos nos sentamos a tomar café y nos ponemos a criticar. Bueno, Trump nos lo ha puesto a huevo, claro está. Y entonces nos ponen, pero antes de Trump era igual. Es decir, nos sentamos a tomar café, nos ponemos a criticar lo de turno que haya que criticar en ese momento de los Estados Unidos, todos nos sentimos perfectamente autorizados a hacerlo. O sea, y nos sienta mejor el café. ¿Y qué alegría da mucha alegría que les salga algo mal a los norteamericanos? Es que nos entra un alivio a que sí. Bueno, pues exactamente eso pasó con los españoles a lo largo de varios siglos. Se proyecta exactamente el mismo complejo de frustración, de envidia y admiración mezcladas. Es una cosa no tan difícil de entender si uno tiene honradez cuando mira la naturaleza humana, ¿no? Y la siguiente parte del libro era cómo esto ha condicionado la visión de España que tenemos aquí y fuera. La profundidad del fenómeno es gigantesca, no solo por lo que ha tergiversado, es decir, la última tendencia en las últimas décadas era reducir el fenómeno de la leyenda negra, digamos, a un fenómeno de manipulación de la historia que estaba vinculado a 2 o 3 tópicos muy pequeños y considerar que esto ya se había superado. Esto no se puede superar, por razones que yo no podré explicar aquí, pero que voy a intentar que al menos algunas ustedes las entiendan.
Porque la leyenda negra ha dibujado un paisaje de la historia de Europa, un decorado de la historia de Europa, en el cual se mueve todo el mundo, incluidos nosotros, ahora mismo. Si no contamos con ese paisaje, tendremos que escribir otra historia de Europa. Y eso va a ser muy difícil que pueda llegar a suceder. La leyenda negra es sobre todo un palimpsesto, es decir, es un fenómeno de decantación, de sedimentación. Han ido acumulándose capas distintas a lo largo del tiempo hasta que esas capas, solidificadas en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se escribe la gran historiografía de Europa, a partir de ese momento ya no es propaganda, ya no es deformación, ya es historia. Y esa historia es la que ustedes han estudiado en sus libros de texto. Yo no tengo tiempo de contársela al revés ahora, pero voy a intentar al menos que algunos chispazos se les queden en la retina. ¿Cuándo empieza a manifestarse eso que llamamos la hispanofobia o leyenda negra desde que Julián Juderías le puso un nombre? Las primeras manifestaciones, digamos, tienen lugar en Italia, en el siglo XV, y tienen lugar en Italia por la sencilla razón de que la primera expansión se produce hacia el Mediterráneo. Por lo tanto, la primera colisión de España tiene que ver con su presencia hegemónica en una península en la que hay una clase intelectual muy sólida, enormemente sólida, increíblemente prestigiosa, que soporta mal el hecho de que sea otra gente la que tenga la hegemonía política en la península que ellos consideran suya, claro lo es, ¿no? Esto no quiere decir, por ejemplo, que los italianos en algún momento, fíjense que no hubo jamás, en todo el tiempo, en que, y son siglos, en que la presencia española fue visible y hegemónica en la península itálica, no hubo una sola rebelión, ni un solo conflicto bélico, nunca, con los italianos. Pero esto no quiere decir que, claro está, y sobre todo después, insisto, esto se versiona, corregido y aumentado a partir de Garibaldi, ¿no? Pero ya en ese momento, digamos, en ese siglo, hay un malestar evidente de la clase letrada, ilustrada italiana, porque las imperiofobas tienen siempre mucho que ver con las oligarquías que ven cuestionado su poder, cuando un imperio en expansión, digamos, las traquetea y las pone en peligro. Es decir, por eso los imperios son siempre lo contrario del nacionalismo, ¿vale? Los imperios son siempre un movimiento inclusivo y generalmente no siempre, es decir, todos los imperios son plurinacionales, normalmente multiétnicos, en todos los imperios se hablan siempre lenguas distintas y en general conviven religiones distintas y si no se producen fenómenos de sincretismo enormemente interesantes como los que se han producido en América, por ejemplo, ¿no? La Iglesia Católica permite el sincretismo, las protestantes no. Esa primera capa del palincesto de la leyenda negra en Italia, ¿cómo se manifiesta? Bueno, era fácil recurrir a lo básico, que era el antisemitismo. El antisemitismo está en la historia de Europa, yo creo que desde antes que Europa existiera. Los españoles, todo el mundo lo sabía, tenía una historia rara, era gente rara. Todo el mundo sabía que había muchos judíos y todo el mundo sabía que España tenía una parte grande de su historia con presencia musulmana africana en la península ibérica. Así que recurrir al prejuicio antisemita era lo básico. Y por lo tanto los españoles durante todo el siglo XVI, en Italia se dice español y marrano como dos sinónimos. O sea, son términos equivalentes. O sea, la palabra marrano en Europa se expande en este momento, se encastra en todas las lenguas de nuestro alrededor, no para referirse a los judíos, sino para referirse a los españoles. ¿De acuerdo? Claro, lo chocante y lo genial, y por eso aquí es que yo tenía que poner la imagen del buey apis. Ahora ha desaparecido todo. Genial. Esto es magnífico, esto me pasa siempre y necesito ayuda, pero alguien me va a ayudar. Porque los españoles en el siglo XVI eran perfectamente conscientes. Bien, vamos a darle al buey apis, sí. Todo el mundo sabe lo que es eso, ¿no? Aquí en Valencia todo el mundo lo sabe. Por si alguien no lo sabe, diré que esto está en los aposentos del Papa Alejandro Borgia, ¿vale? De Rodrigo Borgia, que fue un papa español y que hizo decorar su zona privada
en el Vaticano con una serie de imágenes, esta es solo una, esta es la que corona en el centro todas las que rodean la historia para llegar hasta ese punto, ¿no? Con ese toro ahí. Rodrigo Borgia fue un gran príncipe y para nuestros estándares actuales un mal papa. Pero nada permite pensar que las 1000 leyendas que rodean al Papa español y a su familia sean ciertas. Es cierto que Rodrigo Borgia fue un príncipe, mucho más príncipe que papa, pero eso no fue distinto de los que le precedieron y de los que vinieron. Es el Papa del Renacimiento. Los papas del Renacimiento iban a la guerra y llevaban espada. Y ese el mundo, eso es algo que está en el tiempo del mundo en el que Rodrigo Borgia vive, no es algo suyo, singular o particular. Y desde luego todas esas acusaciones terribles sobre sus relaciones familiares son absolutamente infundadas. A mí me gusta Rodrigo Borgia, por varias razones. Y una es esta, eso que hay ahí. A Rodrigo le llamaban el Papa Marrano, por supuesto. Le llamaban también el toro español. Tuvo la desfachatez de celebrar la conquista de Granada con toros en Roma. Hizo... trayendo toros desde España, hay que tener narices. Es que ayer con los toros me inspiró. Alanceó toros y esto causó una gran conmoción entre los humanistas italianos, que eran todos como muy refinados y elegantes y muy estupendos. Y de repente, pues estos españoles alanceando toros en el corazón de la ciudad eterna, ¿no? Y Rodrigo, cuando ocupó el Vaticano, la lectura simbólica de todo es esta historia del buey Apis y Isis y Osiris, etcétera, etcétera. En cualquier libro de arte ustedes se la encuentran. La que no se van a encontrar es la que yo les voy a contar. Rodrigo era lo suficientemente bravo en su carácter, en aquel momento el español no estaba acomplejado, como para coger el toro por los cuernos, y nunca mejor dicho, y hacer pintar toros en los techos del Vaticano. Casi nadie se fija en el acto de desafío, de absoluto desafío, que supuso encargar esas pinturas y hacerlas poner, por dos razones. La primera de todas es porque Rodrigo, primeramente, lo que a él le tocaba era haberse inventado una genealogía, como las que se inventaban para las grandes familias italianas los humanistas. Y terminaban emparentando con Eneas o con Murcio Scévola o con cualquiera de las grandes dinastías romanas. Y realmente es que se lo creían. O sea, que se fabricaban una de estas genealogías y se lo creían. Porque los romanos, digamos, su argumentación era que ellos realmente eran descendientes directos de aquellos romanos de sangre muy noble y que los españoles no. Primero habían estropeado la sangre que ya les dejaron los romanos, estupenda sangre, ¿verdad?, de grandes quilates, mezclándose con los judíos y los moros, pero que también con los godos. O sea, si ustedes van a Canarias y les llaman godos, que sepan que eso es un insulto italiano, que dura hasta el día de hoy. Rodrigo hizo dibujar eso porque era mitología egipcia, no era mitología grecolatina. Él podía haber, si le apetecían los toros, podía haberse vinculado con muchos toros que están en la mitología de los griegos y los romanos, ¿no? La historia llena de toros. Pero no quería. Se hizo dibujar una genealogía absolutamente absurda, él era completamente consciente de esto, que era absurda, que era egipcia, o sea, africana, ¿vale? Porque le importaba muchísimo molestar a todos los humanistas italianos y a lo que los italianos decían de él. Es más, se hizo pintar 100 de veces, de perfil, con su nariz judía, bien visible. Denle a Google Alejandro VI o Rodrigo Borgia y verán. Es más, pedía que le exageraran el rasgo de la nariz. Esa actitud de puro desafío, de esos tópicos racistas que giraban en torno, es la de los españoles en este tiempo, la de todos ellos. O sea, no se encontrarán ustedes ni en el Teatro de Lope, ni en ninguna manifestación a un solo español que no le importe un carajo
este asunto. Es que no les importa, es fantástico. Y claro, frente a este toro, en el mismo techo del Vaticano dibujado por Rodrigo Borgia, y la actitud, ¿con quién hablaba yo de la confianza hace un ratillo? Todo es la confianza, ¿no? ¿Qué les sobra a estos hombres? Confianza. ¿Y qué nos falta a nosotros? Confianza. Es simplemente un fenómeno de autoestima. ¿Cómo se ha llegado de esa absoluta autoestima? A precio de lo propio, hasta el punto de que no me importa que me llames marrano. Y sí, ¿qué pasa? ¿Vale? Que me llamas africano. Y sí, ¿qué pasa? Que me da igual lo que digas. Hasta ese punto, desde ese punto hasta lo que hoy día tenemos como espíritu, digamos, en estado de ánimo social, pues ha habido que recorrer un mundo y a mí no me da tiempo a contárselo ahora. Pero digamos, nos hemos quedado con la primera capa del palimpsesto, el español marrano, el español con su sangre impura. Claro, el español marrano con su sangre impura ya empieza a ser un individuo moralmente inferior. ¿Por qué? Porque evidentemente, habiéndose contaminado de semitismo, no tiene un catolicismo, el pecadillo de España, que decían los italianos, ¿no? Que es, no son buenos cristianos, son moralmente, están torcidillos. O sea, ellos mandarán, ¿no? Pero nosotros somos, para empezar, de mejor sangre, sin duda. Y después somos mejores cristianos que ellos. Con lo cual uno se encuentra pues tomándose el café y criticando a Trump, ¿no? Mucho mejor. O sea, se siente uno aliviado, automáticamente aliviado. Esa primera capa sigue una segunda muy virulenta. Esta es la que verdaderamente es virulenta. ¿Qué tiene que ver con las guerras de religión? ¿Y qué tiene que ver con ese choque de trenes que se produce a principios del siglo XVI entre el Imperio Español expandiéndose por Europa? El Imperio Español, como todo imperio, es multinacional, no lo olviden. En España no anida el nacionalismo porque no puede. Porque España desde el minuto 1 se manifiesta en el mundo para ser un imperio. Y como tal imperio tiene encaje suficiente para absorber lo diverso. Si no, no crece. Si no, no prospera. Si no, no se sostiene tantos siglos. Si no, se transforma en un proceso de expansión muy limitado a una generación o a un momento de extremada necesidad, como fue el Imperio Napoleónico, lo que llamamos malamente el Imperio Napoleónico, ¿no? El Imperio Español expandiéndose por Europa, arrinconando feudalismos, creando ejércitos nacionales, organizando administración de justicia de una forma distinta a la que se había hecho hasta entonces, llevando un sistema de administración en la hacienda que no tiene parangón en este momento. O sea, el imperio no es una casualidad, los imperios hacen las cosas bien. Pero esto ustedes no lo estudiamos así en los libros de texto. Tiene un choque de trenes tremendo con la primera manifestación de nacionalismo germánico, brutalmente agresiva desde el minuto 1 de su existencia. Y ese choque de trenes es el que se va a manifestar en todas las guerras de religión. Las guerras de religión son, en segunda instancia, religiosas, pero en primera instancia la manifestación de un problema político que no se estudia nunca así, sino que lo estudiamos como un problema moral. Es decir, la Iglesia Católica tiene muchos defectos, está muy corrompida, necesita que la arreglen, y entonces va a aparecer el protestantismo para arreglar los problemas de la Iglesia Católica. Automáticamente se genera un lenguaje que es el que ustedes usan y uso yo. Bueno, yo no lo uso, pero quiero decir que es el que se usa, que es el que la llamada reforma pone en circulación, yo lo llamo el cisma, para justificar su propia existencia. Y el mundo católico, que vive durante mucho tiempo todavía en una situación de hegemonía, empieza a asumir el problema de su inferioridad moral y no ha dejado a día de hoy de asumirlo. Primeramente tenemos que lo que sucede se llama la reforma y no le damos otro nombre. La Iglesia tiene la enorme torpeza de aceptar ese vocabulario reforma y contrarreforma, libertad religiosa y libre examen. Es decir, la reforma
lo que llamamos la reforma, el cisma, arrastra a su terreno todas las palabras sagradas. Y con todas las palabras sagradas se va también la legitimidad moral y la superioridad moral. Y desde entonces tenemos este problema que los católicos no suelen comprender, en el que están envueltos en el momento en que utilizan el lenguaje que fue creado para decir que ellos no tienen libertad, que ellos no arreglaron la casa y la siguen teniendo sucia, la reforma. Que aquellos que quisieron arreglar la casa que estaba estropeada, ellos se opusieron contra la reforma. Que en su mundo no existe libertad religiosa, porque se opusieron a que existiera, era lo luterano, etcétera, etcétera. Esto es un problema de una profundidad extraordinaria. Y yo, a las 2 menos cuarto, me siento incapaz de explicarlo en toda su enorme intensidad. Otra vez. Señor, las máquinas. ¿Ahora qué hago, hija? Voy a seguir con algunas imágenes más. Sí. Ahora mírenlo bien, es muy bonito. Después les voy a explicar por qué está ahí. Durante las guerras de religión aparecen, digamos, varios tópicos que han continuado vivos hasta el día de hoy. Por supuesto, la inferioridad moral asumida por todos. Y desde luego se desarrollan un par de ellos en toda su amplísima perfección. Uno es el de la autoevidente intolerancia religiosa de los católicos. El hecho de que no hubiese tolerancia para los católicos en el lado protestante no transforma a los partidarios del protestantismo en intolerantes. Fíjense el razonamiento. O sea, si tú eres protestante y persigues al católico es porque eres un moderno y eres partidario de la libertad religiosa. Si tú eres católico y persigues al protestante es porque tú cómo vas a actuar de otra manera si vives preso en las tinieblas del catolicismo, ¿no? O sea que desde este momento se va amueblando en Europa la idea de que la persecución del catolicismo, la intolerancia frente al catolicismo, la represión del catolicismo no es represión ni intolerancia, sino simple y llanamente una muestra de la modernidad. Y como tal ha recorrido esta idea siglos y sigue perfectamente viva y existente. Por supuesto, la intolerancia absoluta del católico se demuestra en España, buque insignia, vamos, esto no lo estoy inventando, todos lo sabemos, este país ha sido el buque insignia del catolicismo y su horrible Inquisición. Y entonces se genera un monstruo tremendo que se llama Inquisición, que no existió jamás en esa enormidad. Es decir, claro que existió la Inquisición. Este es un mecanismo habitual de la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra, funciona en muchos frentes. Uno es magnificando realidades pequeñas y transformándolas en monstruosas. Y una vez que hemos cogido algo pequeño, lo hemos magnificado y lo hemos transformado en un monstruo, entonces ese monstruo sirve para ocultar todo lo que detrás de él tú quieras colocar. Es decir, Inquisición hubo, sí, pero no fue nunca el enorme monstruo capaz de generar cientos de miles de muertos que la propaganda protestante se empeñó en que era. Se empeñó y consiguió que lo fuera. Lo fue mentalmente y lo ha sido mentalmente hasta el día de hoy, en la literatura española y en otras, en que la Inquisición sigue estando presente. Escribe Pérez Reverte sus novelas y el monstruo de Pérez Reverte se llama Bocanegra, que es un general de la Inquisición, ¿vale? Es el malo de la película. Uno simplemente se toma la molestia de averiguar quién era el gran inquisidor de España en los tiempos en que Pérez Reverte escribe sus novelas, y era un santo varón. Era un santo varón. La Inquisición era pequeña, tenía pocos recursos. Había en España 23 provincias inquisitoriales y al frente de ellas había 2 o 3 inquisidores, y no más. Y luego cuando yo envié mi capítulo de la Inquisición a varias personas para que lo leyeran, un amigo me escribió muy preocupado diciendo: Elvira, es que parece que estás defendiendo la Inquisición. Digo, pues estoy escribiendo lo fatal, si lo parece, porque la estoy defendiendo, absolutamente. Es decir, todo lo que hay en Europa en este momento es intolerancia religiosa. La tolerancia religiosa es un fenómeno que tiene 5 minutos de vida, no tiene más.
Y lo que hay que ponerse a mirar es cómo se gestiona la intolerancia religiosa en cada uno de los territorios europeos. Y desde luego la gestión que hace la Inquisición de la intolerancia religiosa es 1000 veces más respetuosa con la vida humana, 1000 veces más respetuosas con las personas sospechosas, 1000 veces más. Desde el punto de vista del derecho procesal, la Inquisición es un avance extraordinario. ¿Y esto por qué no lo estudiamos así? Es decir, por cómo ha habido que llegar hasta 1976 para que Contreras y Henningsen, que es danés menos mal y nos certifica que somos buenos, estudiasen las 44.000 causas que están archivadas en la Suprema y descubrieran que hay 1.300 muertos, Dios mío, en siglos. Solo la noche de San Bartolomé provocó más muertos que la Inquisición en toda su vida, pero no ha contaminado la historia de Francia. Solo las represiones de la primera hora en el luteranismo provocaron más muertos que la Inquisición en toda su historia. Y sin embargo, ahí está la Inquisición convertida en el monstruo que no fue y en algo que ha terminado contaminando la historia de España para siempre. A ese pilar se une el otro gran pilar en la historia de la leyenda negra. El uno es la intolerancia religiosa con la Inquisición. De hecho, la inmensa mayoría de los europeos cree que la Inquisición solo existió en España y que es un asunto español, que la inventan los españoles. Y estoy hablando de los europeos con una educación superior. Ahora, si ustedes se piensan que el hecho de que Henningsen y Contreras y otros beneméritos investigadores hayan tenido las narices de meterse en los archivos de la Suprema legajo por legajo para averiguar qué ha pasado y que esto ha servido de algo, pues no se animen, porque le acaban de dar el premio Príncipe de Asturias a una señora que se llama Karen Armstrong, ¿vale?, cuyo libro insignia, que es la historia de la intolerancia religiosa, comienza el capítulo 1 diciendo que la intolerancia religiosa del cristianismo comienza en España en los Reyes Católicos y repite otra vez las cifras de los miles de muertos que hace ya 50 años que todo el mundo sabe que son falsas. O sea, hasta ese punto ha afectado la investigación. Es decir, ¿por qué voy yo por este camino? Porque la leyenda negra se puede investigar y se pueden averiguar muchas cosas, lo de la pirámide de los cráneos, que se ha descubierto en Tenochtitlán y que ha demostrado que los cronistas españoles no solo no mentían, sino que las criaturas eran como notarios. O sea, es que lo cuentan todo. La descripción de la torre de los cráneos que hace Andrés de Tapia y luego Bernal Díaz es perfecta. Talmente lo que se acaba de descubrir en el costado de la Iglesia Metropolitana de México, ¿no? Pero esto no sirve de nada, porque la leyenda negra es un fenómeno de opinión pública. Y ustedes, o yo, nos podemos morir escribiendo libros. Pero la opinión pública no se modifica con esa facilidad. Sobre todo si nuestro propio país, si nuestra propia gente tiene tan asumido esos tópicos de la leyenda negra que le dan el premio Príncipe de Asturias a una señora que repite cifras de muertos que son falsas y que uno no termina de entender por qué sitúa el origen de la intransigencia religiosa del cristianismo en la España de los Reyes Católicos y no, por ejemplo, en la época de Martín Lutero, donde estaría mucho más justificado, como yo les voy a comentar a continuación. El otro gran pilar de la leyenda negra, y voy a ir abreviando, es España haciendo barbaridades por Europa, por América, perdón, acabando con culturas edénicas, donde todo el mundo vivía maravillosamente allí, ¿no? Era una cosa estupenda, aquello era el Edén primordial, y llegan los españoles como elefante por cacharrería, destrozándolo todo. Bueno, ¿cómo fueron los españoles como elefante por cacharrería? Pues denle al internet y busquen, porque tiene una semana el descubrimiento de la Torre de los Cráneos en la gran plaza ceremonial de Tenochtitlán, que acaban de sacarla los arqueólogos, ¿no? Y resulta que no era mentira, porque la existencia de esa torre descrita por los españoles ha sido negada 1000 veces, como ha sido negado 1000 veces que los aztecas hicieran sacrificios humanos. En realidad los españoles supuestamente habrían mentido para justificar la conquista de México. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hizo esa conquista sino pactando? Cuando los españoles fueron siempre tan pocos. El archivo de Indias, que es exhaustivo realmente, o sea, los imperios son todos patológicamente burócratas, los españoles también. Se pasaban la vida, venga documento, ¿no? Según el archivo de Indias, y resulta que ni en el mejor de los momentos, o sea, ni tirando para arriba las cifras, en torno a 250.000 españoles cruzaron el charco hasta 1700.
250.000. Son 4 criaturas para 20 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo se conquista ese territorio? ¿Cómo conquista Cortés, que en el momento en que el del asalto a Tenochtitlán ya no le quedaban en pie útil, digamos, en condiciones de combatir 300 hombres, si le quedaban? Pues porque lleva 50.000 totonacas, que es lo que hay en la portada de mi libro, ¿vale? Los 4 caciques totonacas que pactan con Cortés, porque estaban muy hartitos de los aztecas, que eran unos cafres espantosos. Y entonces, entre un amo y el otro, resulta que el español es bastante más tolerable, mucho más tolerable. La idea de que hay un Edén indígena parte de un principio absurdo, eurocéntrico y completamente cateto, que es que todos los indios son el mismo indio. Como si todos los indios fueran la misma persona y tuvieran las mismas opiniones. Y dice uno, es que los indígenas, ¿pero qué indígenas? ¿De quién está usted hablando? ¿Del altiplano? ¿De los fueguinos? ¿Los tracaltecas? ¿Los muiscas? ¿Los ópatas? Ellos no se reconocen entre sí como una sola cosa. O sea que tenemos un prejuicio, lo trasladamos y adaptamos el mundo a la realidad que supuestamente nosotros hemos decidido desde Europa que existe allí. Esto es una barbaridad tremenda. Y otra vez se me ha ido ¿Qué rato me está dando la imagen? Que lo muevo, ¿no? Voy y lo muevo. Aquí, ven. Sí, pues sí, no, que sale. Lo que tienen ahí es lo que realmente ustedes tenían que tener en la cabeza. Porque lo que tienen en la cabeza son las imágenes cuando dicen América, España, y entonces automáticamente ¡ping! Los grabados de Debris. ¿A que sí? ¿A que sí? Todo el mundo, como un mantra. ¡Ping! Los grabados de Debris. ¿Sí o no? Porque les han puesto ese mecanismo en el cerebro. Pero hay que poner este mecanismo en el cerebro. ¿Vale? Este que está aquí atrás. Que llevo 1 año y medio intentando que sea la portada de mi libro y todavía no lo he conseguido. ¿Qué representa esa imagen? Representa la boda del sobrino de San Ignacio de Loyola, Martín de Loyola. Aquí, ¿no? El del bigotillo. O sea, este señor. Verá, ahora es cuando lo rompo todo. No, este señor es Martín de Loyola, el sobrino de San Ignacio de Loyola. Y se está casando con una señora que lo puedo decir de 2 formas, Isabel Clara Colla o la Colla Isabel Clara, que es una princesa inca. Esta de aquí. Mírenla qué morenita, con sus ropajes ceremoniales, ¿vale? Isabel era entre los incas, la realeza era matrilineal, ¿de acuerdo? La transmitían las mujeres, de una a otra, de madre a hija. O sea, el inca era el que mandaba y guerreaba, el varón. Pero los varones eran móviles, ¿entendéis? Eran las mujeres las que transmitían la sangre real. Así que esa boda significa mucho, porque se está casando la mujer que transmite la sangre real del inca con el sobrino de San Ignacio. Y lo que tienen a un lado miren toda la nobleza indígena, estupendamente bien representada en el cuadro, con todos sus atributos de poder, en una posición equivalente a la de la nobleza española en la otra punta. Jesús. Bueno, aquí está la nobleza española con su obispo, ¿vale? La nobleza indígena, la nobleza española, bendiciendo el enlace, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, ¿vale? Y detrás, atrás del cuadro, está esa ciudad ideal, que es, digamos, el gran programa de los jesuitas, ¿no? La integración de ese mundo, sin negarlo, sin machacarlo, sin masacrarlo, en una unidad en la que todo el mundo pudiera convivir. Ella fue gobernadora de Chile, ¿vale? Martín de Loyola, después de casarse en el Cusco, se fue con su mujer a Chile porque era gobernador de Chile, murió estuvo muy poco tiempo, y ella, hasta que llegó el gobernador español que se hizo cargo de la ciudad, del territorio, fue la que gobernó aquello. Y no sé por qué nadie sabe esta historia, que debería ser la historia con la que nos contaran lo que pasó en América. Debería ser una imagen
que todos conociéramos, porque es una imagen que representa mucho más lo que fue aquella realidad que aquellas que tenemos en el cerebro. Pienso que sí. Voy a salir de ahí, a liarme otra vez con el ordenador, esa infamia de aparato. Ahora, ¿a dónde me voy? No, que me voy otra vez con el Voyapis, no. Sí, voy a ir acabando. Eso que tienen ustedes ahí es una hoja parroquial emitida por los diáconos luteranos pidiendo el voto para Hitler en el año 33. La superioridad moral y la inferioridad moral. Estamos en 2017 y por lo tanto el 31 de octubre se cumple los 500 años de la mítica clavada. Esto no se puede utilizar, ¿eh? Esto tiene copyright. No, es que esto tiene una historia, ¿eh? O sea, esto ha habido que comprarlo en una subasta y yo no tengo tiempo de contarles la historia de cómo hemos conseguido esto. Pero no se puede emitir, o sea que te lo abogado encontrará las formas de hacerlo. Bueno, pues usted encontrará, pero nosotros hemos tenido que comprarlo en una subasta. Bueno, lo que decíamos de la superioridad moral asumida y la inferioridad moral asumida. El 25 de abril, Angela Merkel, con el presidente Obama de bracete, inauguran un acto homenaje, Puerta de Brandenburgo, todos los dioses germánicos allí reunidos, ¿de acuerdo?, para celebrar a Martín Lutero. Martín Lutero, que ha sido el justificante teológico del antisemitismo. Martín Lutero, que escribió palabras horribles sobre lo que había que hacer con los judíos. Decía Jaspers que todo el programa de los nazis está escrito por anticipado en las obras de Martín Lutero. Martín Lutero, para quien la palabra Welsch, que significa en un origen románico o latino, era sinónimo de malvado o inmoral. Martín Lutero, que incrustó el feudalismo en Alemania, convirtiendo a los príncipes en jefes de sus iglesias y provocó una supervivencia del régimen feudal que llegó viva hasta la mitad del siglo XIX. Es decir, en 1850 se están aboliendo los últimos regímenes señoriales de Europa occidental en Alemania. ¿Vale? En fin, horror. No estamos escuchando nada. Ya dejará de sonar, no sé cómo hacer que no suene. Es que me lo han comprado hace 3 días y lo manejo fatal, aún peor que esto. Lo que quiero decir con esto, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué no se avergüenzan de lo que realmente está escrito y ha sucedido? Y nosotros nos avergonzamos de lo que no ha sucedido. Y esta es la gran cuestión que aquí hay que plantear. Porque lo que nos afecta, ustedes son una universidad católica, tiene que ver con la moral. Y no hay forma peor de ir por la vida que con la moral baja. Con la moral como un lastre porque uno considera que está en el lado de los malos, en el lado de los atrasados, en el lado de los que no fueron capaces de limpiar, digamos, su casa. ¡Ay, la reforma! Que no hicimos la reforma. En fin, hay muchísimo más que contar, pero estas no son horas ya, son las 2 de la tarde. Yo me voy a limitar a enseñarles la última traca, no me voy para la que no es, of course. Bueno, lo que dice en alemán, si es que lo puedo leer, que no lo leo, es con Lutero y Hitler para la fe y para la raza. Y esta es mejor todavía. ¿Vale? Abajo lo que se lee es un pareado que dice: el
Kampf, la lucha de Hitler y la enseñanza de Lutero son Guten, lo mejor para el pueblo alemán. Las celebraciones luteranas que se hicieron en tiempo de los nazis en Alemania fueron absolutamente espectaculares. Martín Lutero no es un problema moral, no es un problema religioso, quiero decir. Martín Lutero es un problema político que se manifestó a través de la religión y es, sobre todo, desde el minuto uno, la manifestación del nacionalismo germánico, y al nacionalismo germánico, cada vez que le sube la temperatura, saca el estandarte de Martín Lutero del armario. A golpe de celebración luterana se unificó Alemania y a golpe de celebración luterana ganaron los nazis las elecciones en Alemania. Y esto no cuesta ni siquiera mucho trabajo investigarlo. Que hoy, en 2017, de todo esto haya orgullo y no vergüenza, es algo que nos tiene que invitar a reflexionar a todos nosotros. Porque nosotros somos parte implicada en esa historia. Nosotros somos el decorado malo, con que se ha escrito la historia de esa superioridad, de esa grandeza, de esa ventaja y de todas esas palabras sagradas que supuestamente están en el otro lado y nosotros hemos perdido. Y ustedes son jóvenes, la gran mayoría, y tienen tarea. Yo he hecho lo que he podido. Ahora les toca a ustedes. ¿Y cómo les toca? Yo me he entretenido estos días pensando en los estudiantes, en hacer una lista de posibles tesis doctorales. Y no me voy sin leerla. Así que espérense que voy a sacarla del bolso. Urgente acometida. ¿Cuántas páginas tiene? No, nada, una solo. El otro son cosas que iba a contar, pero ya las cuento. Porque es muy tarde y hay que comer. Una, urgente hacer un análisis semántico del vocabulario de la Reforma. Esto no se ha hecho. El análisis de la terminología utilizada es fundamental para comprender todo lo que ha pasado después. Otra, urgente, un diccionario de gobernantes indígenas que hubo en los distintos virreinatos, como primera medida, porque el virreinato todos estuvieron llenos de indios que eran gobernadores, ¿vale? De indios que mandaron en sus territorios. No los conocemos. Es urgente que, mínimo para empezar, un diccionario que nos permita acercarnos a esos personajes que fueron españoles, ¿vale? Otro, la hispanofobia en el teatro europeo desde 1500. El teatro europeo fue el aspersor de hispanofobia más grande, aparte de los predicadores, ¿no? Entendés que la mayor parte de la gente no leía. Así que si la mayor parte de la gente no leía, ¿cómo llegaban estas ideas? Por dos medios. Uno, la predicación, y el otro, el teatro. La predicación es evidente que se nos ha perdido casi toda, por aquello de la oralidad, pero el teatro no. Y esto está sin tocar. Sale una tesis preciosa. Otra, antisemitismo y leyenda negra. Es decir, el larguísimo recorrido histórico que hay desde el siglo XV de la hispanofobia vinculada al antisemitismo en Europa, que llega vivo, vivo hasta ahora mismo, es decir, vivo hasta que la justificación de la destrucción del Imperio Español la hace, por ejemplo, Hitler, el Mein Kampf, por la contaminación de la sangre de los españoles. ¿Qué justificación tiene que los españoles hayan perdido su imperio? Que no han gestionado bien la sangre. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Y la contaminación fundamental es la semita. Esto está vivo en el 15, en el 16, en el 17 y en el 18. Y llega en el 19 con el darwinismo científico. Es decir, esto es una historia, no voy a decir que preciosa, horrible, pero hay que contarla. Y está por contar. Otra, el análisis económico de las consecuencias del cisma luterano en el Sacro Imperio, que es que, y tampoco nos lo cuentan, el cisma luterano provocó en el Sacro Imperio que una cuarta parte de los bienes raíces del territorio cambiaran de manos. Una cuarta parte. Hasta la Revolución Rusa no había habido un trajín de propiedades que se pueda comparar en la Europa occidental. Esto también hay que estudiarlo.
Otra, la quema de brujas y su relación con la persecución de los católicos en los territorios de la Reforma. Esto es algo que algunos teólogos alemanes apuntaron muy discretamente en la segunda mitad del siglo XIX, que las brutales persecuciones de brujas que sucedieron en los territorios no católicos de Europa tenían una relación con la persecución de los católicos. Y este asunto está virgen. Otra, la guerra civil en los Países Bajos. Cuando escribí el libro solo me atreví a decir: tengo razones para pensar que hubo siempre más holandeses en los tercios del Duque de Alba que bajo las banderas de Guillermo de Orange. Ahora ya no tengo indicios, ahora lo sé. Hubo siempre más holandeses luchando por los derechos de la monarquía y por la unión que por la secesión. Y eso es otro territorio virgen que habría que investigar. En fin, que tengo 40. La historia, digamos, la importancia enorme que ha tenido la literatura, la historia de la imagen y la propaganda en Europa del siglo XVI y XVII, en fin. Esto es un mundo, un mundo. Y yo no voy a dejar de escribir, pero no tengo tiempo, vida no me da. O sea que aquí, tanta cabeza joven, que la use por Dios para por lo menos levantar lo que de conocimiento se puede levantar. Y luego está el otro problema, que es el de la opinión pública, infinitamente más difícil de resolver. Cuando la mayor parte de los estudiantes católicos de ciencias piensa que de verdad Galileo fue torturado y muerto por la Inquisición, ¿entienden ustedes la gravedad del problema? ¿Vale? Es una encuesta que se hizo hace relativamente poco tiempo. Estamos en clases superiores, estamos en personas que tienen una formación universitaria, etcétera, etcétera, convencidos de que Galileo Galilei fue torturado y finalmente quemado por la Inquisición. Y todos son tranquilos. Cuando, digamos, la propaganda consigue hacerse tan espesa que impide completamente ver la realidad, esto es difícil de atravesar. Ahora, a las guerras hay que ir a pelear. Eso es lo primero. Después, ganas o pierdes. Pero primero es la pelea. Y nosotros es que ni siquiera peleamos. Esa es la gran cuestión. Ni siquiera peleamos. Y llevamos siglos sin hacerlo. Que se llegara hasta el año 70 y tantos sin averiguar realmente la cantidad de muertos que había la Inquisición provocado es terrible. Y que a día de hoy la mayor parte de la gente no sepa que todas esas cifras, vamos, se las he leído en 2016 a Fernando Savater. Es decir, hay dos trabajos que hacer. Uno es investigar lo que no está investigado. Y luego hay que intentar ventilar el aire. A ver si conseguimos que todo eso que no es verdad pase por ser lo que no es. Es decir, conseguimos poner las verdades en su sitio y las mentiras en su sitio. ¿Que probablemente no podremos? Probablemente no podremos. Pero si no intentamos, desde luego, ya estamos derrotados. Y ya llevamos derrotados, creo yo, demasiado tiempo. Y con esto, si tienen ustedes alguna pregunta que hacerme, son las 2:10, es una hora muy mala para hacer preguntas. Nos vamos todos a comer. Arroz. Bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención. Creo que ha quedado medianamente claro que lo que yo vi a través de la televisión tenía no solo una constatación evidente en el libro que he tenido ocasión de leer, sino también en cómo explicas el sentimiento que a un investigador de repente le asola cuando se da cuenta que, para nuestra desgracia, lo que muchos pensamos que es así, se cuenta siempre una historia al revés de España, porque interesa a gente de fuera que quiere que España no progrese y a gente de dentro que pretende que España sea
un país imposible. Y esto es importantísimo ahora, porque solo un segundo. Alemania afronta ahora mismo una hegemonía en Europa absolutamente incontestada. Acaban de desertar los ingleses. Los ingleses desertan siempre que a Alemania se le sube el pavo. Esa es la primera. Luego ya se ve que no hay manera de salir corriendo y terminan afrontando la situación. Pero ese movimiento de retirada, eso es clásico, no es la primera vez que pasa. Esa hegemonía alemana en el centro de Europa es destructiva, en el sentido de que necesita una compensación. Francia no está en condiciones en absoluto. Lo primero que ha hecho Macron ha sido ir a rendir pleitesía a la canciller y a partir de ahí ya sabemos lo que sigue. Si la Unión Europea tiene que seguir, no puede ni vivirá mucho tiempo si los países del sur no son capaces, no de ofrecer un frente común, sino de compensar esa hegemonía con una política inteligente. No para destruir la Unión, sino para mejorarla, para que dure y para que las tensiones que indiscutiblemente la hegemonía alemana va a provocar no terminen con ella. Y ya está.